Te invitamos todos los domingos, a la 1 de la tarde. Acompáñanos. Empezamos el domingo pasado con una serie llamada Un Dios Incomprensible. Y aunque esta serie no es para que comprenda a Dios, porque se les decía la semana pasada, tenemos un Dios incomprensible porque es infinitamente sabio. Y en nuestra mente finita no alcanzamos a veces a entender su majestuosidad, cómo Él opera. Quizá a veces te sientes que Dios no entiende la manera en la cual quizá tú vives. Pero para empezar en esta hora, yo quiero empezar con una historia que aconteció algunos meses atrás. Esta historia me recuerda a unos buzos de Italia, y le voy a decir más o menos en croqueto el reporte. No le voy a dar la pelota. Dice así: hay unos buzos que murieron en las islas Maldivas. Eran 5 buzos, pero miren, no eran 5 buzos cualquiera. Le voy a comentar un poquito el chisme, la noticia. Esto ocurrió más o menos hace 3 meses. 5 expertos buceadores e investigadores italianos fallecieron tras quedar atrapados en una cueva submarina a unos 60 metros de profundidad en Atolón de Babú, también conocido Atolón Babú. Las víctimas fatales fueron identificados como Mónica Montefalcon. Esta señora era bióloga marina y profesora de ecología de la Universidad de Génova. Tenía 51 años y bueno, pues era no solamente bióloga, era buza profesional, y aparte impartía clases en la universidad. Murió también su hija de 22 años, Georgie Somacal, que a final de cuentas pues también tenía un pequeño conocimiento, no tan amplio como la mamá, pero tenía las partes básicas de lo que era el buceo. Muere también un joven llamado Muriel O'Donío, científico y apasionado del buceo. Este joven murió de 31 años. El cuarto murió Federico Gultier, que era también un biólogo marino y estaba recién graduado. Él murió a los 31 años. Y por último, Gianluca Benedetti. Este era el capitán y jefe de operaciones del yate de buceo. Este murió de 44 años. La tragedia ocurrió el 14 de mayo, cuando el grupo ingresó a una cueva profunda superior a los límites recomendados para buceo recreativo. En el operativo de buceo y recuperación también, lamentable, murió un buzo de rescate. Cuando murieron ellos, mandaron a un equipo de rescate, pero en ese proceso de rescate, este rescatista de las Fuerzas de la Defensa Nacional de Maldivas falleció, ¿verdad? ¿Y por qué me empiezo con esto? Me llama mucho la atención, porque bueno, el diagnóstico de la muerte cuando ya extrajeron sus cuerpos fue el siguiente. Yo le voy a poner una imagen ahí en las 2 pantallas. Tenemos ahorita pausada la de allá. Esa es la pantalla número 1. Ellos venían de la cámara 1. La cámara 1 es la que usted está viendo del lado derecho. Los buzos normalmente, pues hay quienes toman cursos, pero estos eran cuates que tenían conocimiento, tenían biología marina, eran catedráticos de la universidad, conocían todo lo que es no solamente del nado, de la presión, de la atmósfera, del agua, de los tiempos de oxigenación en la superficie y dentro del océano. Y me llama la atención porque en la cámara 1 es la parte donde ellos se empiezan a profundizar, se empiezan a nadar en lo profundo del mar, y entran por esa cámara 1 y pues en primera lo que estaba checando es que no hay como tal un permiso, porque yo estaba viendo si había un permiso para poder nadar en esas islas, pero no sé si necesita un permiso oficial, pero sí se necesita es obligatorio un certificado de buceo reconocido internacionalmente, la cual ellos tenían, pero pues lógicamente se les hizo a ellos fácil entrar a bucear. Entonces llegan ahí a la cámara 1, se pasan a la cámara 2, ¿sí? Se dan cuenta, esa cámara 2 tiene, pues es un lugar cerrado, y eso que dice banco de arena, normalmente cuando el buceo nada, empieza a levantar arena que está estancada, ¿verdad? Por la parte profunda y fría. Ese banco de arena, cuando ellos entran, se empieza a levantar y hace que en la imagen 2 se confundan en el momento de la salida. Porque en el momento de la salida, esta es la imagen número 2, ellos
pues se tapa esa parte roja y en lugar de salir por la cámara 1, porque estaban en la cámara 2, se meten a ese riñoncito que usted ve en la parte de arriba. Entonces, al meterse en esa parte, ellos piensan que hay salida. Y el diagnóstico, o bueno, la parte de los peritos determinan que a través de la desorientación, porque se desorientaron, pensaron que la salida era el riñón y no precisamente la parte 1, y el equipo inadecuado, la presión hace que, lógicamente, no tenían un equipo adecuado porque ellos tenían que llevar un tanque, porque entre mayor profundidad hay mayor oxígeno, o sea, hay más. Cuando tú te metes a lo profundo, ocupas el doble de oxígeno de lo que ocupas a una superficie de 30 metros. Ellos estaban a una profundidad de 60 metros. Entonces estaban ocupando el doble de oxígeno. Entonces se meten en la presión, en la parte de la respiración. Dicen, pues no hay salida, pero pues si entramos por aquí, salimos por aquí. No, se estaban metiendo a ese riñoncito, ¿sí? Y bueno, lógicamente, en esa zona, sin un permiso correspondiente del gobierno, pues ellos mueren. Entonces, no había una línea de vida. ¿Qué es esa línea de vida? Es como un cordón que ellos como tal ponen para llevar una cierta orientación, para decir, por aquí entramos y por aquí salimos, ¿sale? Entonces, esta noticia causó mucho revuelto. ¿Por qué? Porque uno se pregunta, ¿cómo 5 buzos tan experimentados, buzos de 40, de 50 años, tenían un conocimiento pleno, pero ya ellos sabían que en algún momento pues iba a ser complicado? Se les hizo fácil decir, tenemos el conocimiento, no pasa nada, venimos 5 personas que nos podemos ayudar. De hecho, el capitán llevaba un doble tanque, pero aún el capitán murió. ¿Por qué? Porque se confundieron, porque en algún momento no tenían la capacidad ni el equipo necesario y ellos se confiaron del conocimiento que traían. Entonces, esto les causó la muerte, y esto es lo que normalmente nosotros vimos la semana pasada. La introducción del pecado y el origen del pecado. Algo que hoy en día muchos teólogos hasta el día de hoy dicen, bueno, si Dios es bueno y creó todo, ¿por qué siendo Dios bueno, Él creó el mal o Él hizo el mal? Y esa es la pregunta que muchas veces los ateos te pueden preguntar a ti como cristiano. Si tú tienes un Dios tan bueno y misericordioso, ¿por qué Él permitió o hizo el mal? ¿O por qué hay tantas guerras? ¿O por qué tantos niños mueren en África? Y son preguntas en las cuales dices, híjole, no comprendo. O sea, tengo un Dios incomprensible y un Dios que no comprende en la situación en la cual muchas veces me encuentro. Nuevamente vamos allá al libro de Eclesiastés 3:11, que lo vimos el domingo pasado. Y dice la palabra en Eclesiastés 3:11. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, iglesia. Dice lo siguiente, todo lo hizo. O sea que Dios es el creador de todo lo que ves física y no físicamente, lo que es materia, lo que no es materia, lo que es espiritual. Dice, todo lo hizo, Él es el creador, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Está hablando de la humanidad. Sin que alcance el hombre a entender, o sea que no podemos comprender a un Dios soberano, la obra que ha hecho Dios desde el principio, ¿hasta dónde? Hasta el fin, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es que hoy en día, esta historia se las he contado muchas veces, que un día se reunieron los científicos delante de Dios y le decían al Señor, Dios, ya no te necesitamos porque nosotros los científicos hemos creado la inteligencia artificial, hemos llevado al hombre a la luna, hemos creado mucha tecnología, naves espaciales, entonces ya no dependemos de ti. Y Dios les decía, bueno, si ya no dependen de mí, demuéstrenmelo. Y los científicos le decían, ¿y cómo quieres que te lo demostremos? Y Dios les decía, bueno, pues hagan a un hombre como yo lo hice, del polvo de la tierra. Y el científico más incrédulo empezó a agarrar ahí del polvo y como que quiso empezar a formar un castillo ahí como base humana. Y Dios le dice, pero agarra de tu propia tierra porque esta es mía, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decirle? Que los científicos usan lo creado por Dios para que ellos empiecen a crear cosas de algo que ya está establecido llamado materia, ¿verdad? Y tenemos en la parte que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Así que yo puedo formar algo, no crear, porque la materia no se crea. El único que creó, conforme a Eclesiastés dice que todo lo hizo, fue Dios. Él fue el que creó la materia, ¿verdad? Y ese es un poder soberano, supremo, fuera de las leyes de la humanidad. Las leyes de la física aplican para los humanos, los que vivimos en el globo terráqueo. Pero es algo vivo. Lo que Dios hizo fue para que nosotros, dice la palabra, que Dios lo hizo para que nosotros dependiéramos de Él. La creación, dice la Biblia, que manifiesta su gloria. Por eso le adoramos como creación y como hijos de Dios. Hoy tú conoces a Jesús y te conviertes en hijo, pero cuando no conocías a Jesús y no eras hijo de Dios, eras creación de Dios. Creado como un animalito, como un conejo, como un perrito, eras creación. Pero cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, te conviertes de creación a hijo de Dios. Le voy a dar 3 citas bíblicas, Apocalipsis 4:11, para irme rápido. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. ¿Qué son todas? Todas las cosas. Y por tu voluntad. O sea, lo creado no es algo que Dios se le salió de control. Fue algo bajo la dirección y la sabiduría de Dios. Bajo la voluntad, dice la Biblia, existen y fueron creadas. Juan 1:3 dice la palabra que Dios creó todas las cosas por medio de Él. Y nada, absolutamente nada fue creado, dice la Biblia, sin Él. Y por último, Salmos 33:6. Eso está tremendo, porque vemos la autoridad desde el principio de Génesis. Dice: en el principio Dios creó, y dijo Dios, hágase la luz, y dijo Dios, hágase las tinieblas, hágase las lumbreras. Salmo 33:6 dice: con su palabra Dios hizo los cielos, el sol, la luna y las estrellas. Esto rompe con las famosas teorías del Big Bang, que hubo una explosión y que todo fue creado, de la nada se creó un orden. Así que las leyes son algo que se establecieron, pero hay teorías que no son como tal, tienen veracidad. Y aquí la Biblia nos dice en Salmos que todo fue creado por medio de ¿qué? De su palabra. Así que Dios formó la luna, las constelaciones, las galaxias, el universo. Dios creó todo por medio de su palabra. ¿Qué tanto poder tiene la palabra de Dios? Mucha. Y mire qué tan grande es la palabra, que hoy la palabra de Dios se ha resumido y ha sido dada a los hijos de Dios. Escúcheme bien, iglesia. Yo veía ahí que traía un hermano una Biblia pequeña. ¿Me la puedes prestar, Isma? ¿Tu Biblia? Me llamó la atención su Biblia. Pensé que era de esas que te regalan ahí en el metro, pero no, es una Biblia. Mire, yo quiero hacer una pregunta y por eso me llamó la atención. Esta es una Biblia, mire, Santa Biblia, está padrísima, muy chiquita, pero yo ya no veo con esta letra, ya no alcanzo a ver. Mi pregunta: ¿tendrá más poder esta palabra que esta? O es más, tráeme la Torre Samad, Baruch, mi Biblia más antigua que tengo. Tengo una Biblia del 1506, de la Biblia del Oso, la primera Biblia que se tradujo al castellano. Pero fíjese, dice la Biblia, con su palabra Dios hizo. La palabra creó, la palabra formó, la palabra estableció. Pero Él creó para manifestar su gloria y para una cosa, dice la palabra, para que le adoremos, ¿verdad? Entonces, mire, esta es una Biblia del año de 1800. De hecho, la base está hecha de madera. ¿La puedes agarrar aquí para que no se me vaya a caer? Ponla aquí enfrente. Mi pregunta, iglesia, agarra fuerte, ¿tendrá más poder esta palabra que esta? Es la misma. Es la misma. ¿Cuál es la diferencia? En cómo los hijos la vivamos y la apliquemos. Pero es la palabra de Dios. Tiene poder esta. Tú puedes decir, es que esta si le hago así a los demonios, no se sale, necesito hacerle así. No, gracias, Baruch, la puedes poner en la parte de arriba. Y ten, mi querido vaquero, para que no vayas a decir que no alcanza a leer. ¿Verdad? Entonces, es la palabra de Dios. ¿Dónde tienes la palabra de Dios? ¿La tienes arrumbada, botada? ¿Solamente la sacas los domingos para leerla?
La pregunta más importante, ¿la vives? ¿Es parte de esa rema, esa palabra viva? Entonces, la importancia de su palabra, por eso es necesario la importancia. ¿Por qué? ¿Cómo hago importante la palabra? Obedeciendo. Cuando dice el Señor, y dijo Dios, hágase los cielos, es porque la palabra estaba especificando, quiero esto. Es más, cuando Pedro se acerca con Jesús, le dice, Señor, vienen los de Hacienda, y con los de Hacienda no les puedes quedar a deber nada. Hay que pagar impuestos. Dice Señor Jesús, vete y pesca un pez, allá un guachinango, después nos los comemos bien frito, ahí con harto ajo y cebolla, y vas a abrir ese guachinango y dentro de ahí vas a encontrar una moneda, vas a pagar tus impuestos y los míos. Uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que el pez se tragó la moneda? Bueno, por la palabra del Señor Jesús. Cuando Jesús dijo, ve y vas a encontrar un pez, es porque la palabra estaba siendo sujeta a la creación. Y la creación estaba determinando la voluntad de Dios en la acción. El pez comió esa moneda y ese pez se metió al anzuelo de Pedro para que Pedro, cuando lo sacara, encontrara esa moneda. ¿Se da cuenta? Y todo esto tiene que ver con algo, escúcheme bien, que hasta el día de hoy la creación y la humanidad y los hijos de Dios lidian. Es necesario la importancia de la palabra a través de la obediencia. Por eso es necesario obedecerla. Y para obedecer la palabra de Dios, lo importante es no alejarse de Dios para seguir escuchando su palabra. Mire, yo quería traer una fogata, pero dije, no quiero quemar aquí la iglesia. Así que lo primero que hice yo fue traer, pues, simplificar lo que es, este es ¿cómo se le llamaste? Soplete, para hacer unos postres. Entonces voy a poner aquí, voy a prender ahí la vela. La vela representa la luz. Usted va a decir, ay, hasta el pastor le prendió veladora a la cruz. No, mire, el religioso, ponle una velita al santo del amor, pídele un novio. ¿Se acuerdan de esa rola? Y las velas eran para el muertito, ponle su luz. Que el difunto, ponle su luz para que encuentre el camino. Si toda la vida estuvo perdido en alcohol, ¿usted cree que va a encontrar el camino ya muerto? La luz representa el Señor, su voluntad. En el principio Dios creó y dijo, la luz. La luz es fuego, la luz enciende, la luz ilumina, la luz penetra, la luz resplandece. Y aquí es bien importante obedecer su palabra, no alejarse de Dios para seguir escuchando su palabra, ese es un daño. Yo estoy aquí, escuchando su palabra, cerca, calentándome, sí Señor, pero cuando yo empiezo a alejarme de su palabra, empiezo a sentir su ausencia, dejo de escuchar su palabra, empieza a haber frialdad en mi corazón. Estar atento a sus mandamientos y estatutos. Entonces, 3 puntos importantes: oír, guardar y cumplir su palabra. Para poder no entender a un Dios incomprensible, sino para poder yo hacer viva mi existencia como hijo de Dios, yo tengo 3 fundamentos importantes, que es oír, guardar diligentemente y cumplir su palabra. Mire, la palabra oír, Deuteronomio 5. No recuerdo bien 5 qué es, pero dice, Moisés llamó a todo Israel a oír y poner por obra los estatutos y decretos divinos, recordando el pacto de los 10 mandamientos. Oír. Baruch, ¿por qué haces eso? Es que tú me dijiste. No, tú escuchaste lo que tú quisiste escuchar. Pero oír es estar atento. ¿Qué me dijo mi papá que hiciera? Dice, Pablo dice en el libro de Efesios, que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento, porque tú puedes estar como los pescados de la viga, así mira, pero estás muerto. Tienes que abrir un entendimiento, no es lo mismo escuchar. Es que por falta de oír, el hombre puede distorsionar la palabra. Entonces aquí dice Deuteronomio 5, Moisés llamó a todo Israel a oír y poner por obras. ¿Sí? Luego dice Deuteronomio 6:17, guardar. Deuteronomio 6:17, mire lo que dice ahí. Dice,
Debéis guardar diligentemente guardar cuidadosamente. La palabra cuidadosamente, la palabra diligente. Rápido, ágil. Baruch, ¿y lo que te pedí? Papá, pero me lo acabas de decir. No, cuando el Señor te diga haz algo, aléjate. Aléjate de esa mujer lagartona. Señor, pero es bien buena onda la comadre. Aléjate porque te quiere hacer caer en adulterio. ¿Pero por qué, Señor? Mira, qué bonitos ojos. Tú no estás viendo los ojos, tú estás viendo otra cosa. Debes guardar diligentemente, dice la palabra en Deuteronomio 6:7, los mandamientos del Señor vuestro Dios y sus testimonios, estatutos que te ha mandado. Lo dice de Deuteronomio 6:7. Guardar diligentemente, cuidadosamente, con esmero, eficiente. Miren, los que somos de la vieja escuela, cuando éramos novios no mandábamos mensajes por WhatsApp. Cuando éramos novios, cuando yo era novio de mi esposa, yo le hacía cartitas. Pero mire, agarraba la hoja y la agarraba, yo escribo horrible. Mire, yo me esmeraba, hasta me dolían los dedos porque la letra se viera bonita. Le ponía corazones, se los pintaba. Y por último agarraba la hoja y le echaba el perfume. Para que me recuerde. ¡Ay! ¿Sí me estás siguiendo? Eso es cuidadoso, con esmero. Cuando tú leas la palabra de Dios, no es de tener con cuidado, no, cuidadosamente. Esto es lo que Dios me mandó a hacer. Este es el esmero que le estoy poniendo yo a la palabra de Dios. Esa es la palabra diligente. Entonces, oír y guardar diligentemente, ¿sí? Y por último dice la palabra cumplir. Deuteronomio 6:24. Fíjese cómo aquí viene la obediencia, el mandamiento de Dios. Y nos mandó Jehová que cumpliésemos todos tus estatutos, no algunos, todos sus estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien. ¿Cuándo? Todos los días. El día que yo puedo obedecer a Dios 365 días del año, 364 el Señor le voy a obedecer, pero un día voy a pecar con todo el dolor de mi corazón. Mi pregunta es, ¿valdrá el año de bendición? No. En el tabernáculo dice la palabra que cada año el sumo sacerdote iba a presentar ofrendas. Pero si el sacerdote estaba en pecado por un pecadito de los 364 días que se guardara el sacerdote, pero un día que haya pecado, con eso él moría y los pecados del pueblo no iban a ser perdonados o tapados. Entonces el pecado, ¿sí?, se forma por dejar de oír, guardar y cumplir la palabra de Dios. Se forma. Y no se forma donde tú nadas, Baruch. El pecado se forma por dejar de oír, por dejar de guardar y por dejar de cumplir. Mire, es que entonces podemos decir que el pecado no fue algo que Dios creó, como la plantita, como el elefante, como el hipopótamo, como Dios creó el amor, porque Dios es amor y Dios puso eternidad, sino el pecado se formó. Entonces, si yo estoy cerca de la presencia de Dios, mire, estoy aquí en la vela, que es el fuego, si yo me alejo, si yo tengo consecuencias de caer en pecado. Alejarse es malo y eso te enfría para pecar. Dios formó para que estuviera cerca de él. Dice la palabra que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y Dios formó al hombre a imagen y semejanza de Dios, dice la Biblia, los creó. Y algo bien importante, Dios creó a los ángeles y toda la humanidad. ¿Para qué? Todo fue creado para tres cosas, se lo voy a decir rápido. Salmo 148, 1-5. Llama a los cielos y ángeles, el sol, la luna, las aguas, las estrellas y las alturas. Eso que Dios creó, el sol. ¿Para qué fue creado el sol? ¿Para que cante la incondicional? No. El sol no fue creado para eso. El sol fue creado, dice Salmo 148, 1-5. ¿Para qué? Para que le alaben. Salmo 148, 7 al 10 dice, menciona que los monstruos marinos, y no estoy hablando de tu cuñado o tu cuñada, dice, menciona que los monstruos marinos, la tierra, el fuego, el granizo, los vientos, los montes, los árboles frutales y los animales también
deben de ¿qué? Alabar a Dios. Miren, no es opcional. Es un mandamiento porque es palabra de Dios. Si Dios lo dijo es porque yo, mire, más que obligado, es parte de mi esencia cumplir su palabra. ¿Sí me está siguiendo? Alabar a Dios. Por eso cuando Jesús maldice la higuera, dice, nunca más nadie coma fruto de ti. Es porque si Jesús le dijo al pescado, quiero que pagues mis impuestos, que te comas esa moneda, es porque cuando el Señor se acercó a la higuera, tenía que hallar fruto. ¿Sí me estás siguiendo? Cuando Jesús se presente delante de ti, mi pregunta, ¿hallará fruto? No, Señor, es que pasó el mundial, mira, tuve que estar ahí viendo el partido, me cerraron Tlalpan, no había manera de llegar a la iglesia. El Señor te va a pedir que le alabes. Y por último, Salmo 103, 22, concluye diciendo, alabe al Señor, ¿qué dice ahí? Alabe al Señor toda la creación. En todos los lugares de su dominio, con todo mi corazón, alabo al Señor. Alabe toda la creación. Toda la creación. Mire, si usted me acompaña, ¿dónde se formó? No se creó. Otra vez, Dios no creó el mal, pero el mal se formó. ¿Cómo se forma? Cuando uno deja de tener una buena alimentación y te comes todas las sopas marucha, tanto químico, las células empiezan a deformarse y se empieza a formar un tumor cancerígeno. ¿Me está siguiendo? Pero es algo que no Dios creó. Dios no creó el cáncer. A través de no a través de no tener una relación con Dios, uno se aleja y va formando una ausencia de calor, una ausencia de su presencia, una ausencia de la luz eterna. Y nos habla la palabra de Dios, dice la palabra en Ezequiel. Si usted va conmigo allá al libro de Ezequiel 28, nos habla de cómo se formó el mal. Y mire, lo vamos a entender hoy, bendito sea el Señor, de una manera que el Espíritu Santo nos va a dar revelación. Dice el 12, hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile así ha dicho Jehová, el Señor, tú eras el sello de la perfección. O sea, Dios lo hizo perfecto, Dios lo hizo lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Dice en el 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa fue tu vestidura, ¿sí? Y nos habla en el 14, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Perfecto, está hablando que Dios creó algo perfecto, eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. O sea que Dios hizo algo bien, porque por eso es Dios, porque Dios hizo algo perfecto. Hasta que se halló en ti maldad. Mire lo que dice ahí abajo. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios. Mire, esta parte quiero que la entienda bien. Metafóricamente dice, a causa de las contrataciones. ¿Cómo dice ahí? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Este rey de Tiro era un rey que sí existió, o sea, físicamente sí era un rey. Esta parte de las contrataciones, en la época de los reyes como Salomón eran reyes que normalmente se dedicaban al comercio, a exportar maderas, acacia, varios tipos de mercancía. Entonces este rey de Tiro se enfocó más en invertir y poner su corazón, como lo vimos con el joven rico, que él quería disque vida eterna, pero en su corazón ¿quién estaba? La riqueza. Entonces este rey, a causa de sus contrataciones, quiere decir que él se contrató más para generar riquezas que para tratar de hacer un bien. Salomón iba a hacer el templo grande. Y por medio de contratar a la hija de Faraón, ¿qué pasó, Faraón? Oye, ¿me trajiste la madera así?
y esa chiquita hermosa, ¿quién es? Es mi hija. Presta para la orquesta, ¿no? Oye, Salomón, pero tienes 600 mujeres y 399, pero me falta una para hacer la colección completa. O sea, Salomón, el hombre más sabio, a causa de las contrataciones, igual que Satanás, su corazón se desvió. O sea, ellos estaban aquí en la luz, pero empezaron a alejarse. Empezaron a ver que había business, que había negocio, que allá afuera había donde encontrar felicidad, gozo. Empezaste a enfriarte. Y eso fue lo que pasó con Satanás. Recuerde que toda la creación fue creada para una sola cosa. ¿Para qué? Para alabar. Y alabar no significa cantar. Cuando tu hijo te obedece, te está alabando. Cuando tu hijo hace las cosas que tú le dices, está alabando. Alabar, no lavando de lavar de ropa. Ahora, póngame atención en esto que le voy a decir. Esto es bien interesante. El calor y fuera del calor que existe, el frío. El frío, científicamente, es la ausencia del calor. Si usted se va al polo norte y al polo sur, usted ve las temperaturas que literal usted sale 5 segundos y la cara literal le queda toda congelada. ¿Por qué? Porque está lejos de los rayos de luz, lejos de la divinidad, lejos del propósito. Entonces, cuando Satanás fue creado para esto, para alabar, para exaltar, para darle adoración. Él empezó a alejarse hasta que se halló en ti maldad. El frío es la ausencia de calor, menos tantos grados. El calor es lo que hace que los cuerpos tengan o transmitan energía. Si tú en noche no tienes una cobija de chinconcuá, pero te abrazas con tu esposa, van a generar calor. ¿Por qué? Porque son cuerpos que transmiten energía. ¿Sí? Todos los cuerpos se vuelven inertes o incapaces de reaccionar por falta de calor. Por eso me llamaba la atención ahí en Discovery Channel que vimos que había un lobo así. Se quedó congelado, no sé si iba a atrapar a una liebre, pero imagínense, la ausencia de calor llevó a estar inerte. Cuando tú estás alejado de la presencia de Dios, eso causa falta de propósito en tu vida, falta de voluntad y sobre todo desobediencia. Ahora escúcheme bien. Usted debe decir, pero los ángeles, si se arrepienten, ¿por qué Dios no los perdona? Los ángeles que se cayeron, o sea, los ángeles que desobedecieron. Mire, hay una parte en Isaías, dice la palabra, Isaías 14, 12. Mire, qué tremenda es esta parte, porque incluso Apocalipsis nos habla que la tercera parte de los ángeles fueron desechados de la voluntad de Dios. Isaías 14, 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas las naciones, fíjese el propósito. Tú que decías en tu corazón, en mi corazón decías, ay, ya chole de estar aquí, ya chole, me voy a hacer tantito para acá. ¿Qué tanto es tantito? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Eso lo vimos la semana pasada. 3 cielos. Él estaba en el segundo cielo y simplemente pensó y dijo, ¿por qué no? Yo no sé ser aquí. ¿Por qué yo no tener mi propia luz? Para que si yo me alejo de Dios, miren, yo traigo mi propia luz. Ya no necesito la luz. Aquí traigo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nada más es pregunta, pero escúcheme bien. Esto es bien interesante. La pregunta, dice un dicho, la pregunta no peca, pero incomoda. Hoy bíblicamente la pregunta te puede llevar a pecar. La pregunta. Y ahorita le voy a decir por qué. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, individualidad, voluntad propia, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré, fíjese cómo dice, seré semejante, nunca dice igual.
Satanás puede decir, yo nunca quise ser igual, nada más semejante. Bueno, cuando alguien te dice, bueno, te obedecí a medias, no me puedes decir que fue obediencia. No existe la obediencia a medias. El café tibio no sabe, o es café caliente de olla o café frío que se convierte en frappé. Pero no existe la obediencia a medias. Entonces Satanás en su corazón, y por eso es que tenemos que entender que los ángeles son muy difíciles de que Dios los perdone. Número uno, si usted lo quiere entender aquí de esta manera, los ángeles pecaron con pleno conocimiento. Ellos estaban cerca de Dios, escúcheme bien, pleno conocimiento, como los buzos. ¡Ay, qué sonsos! ¿Cómo se fueron a morir? Escúcheme, no se murieron los nadadores de la quebrada de Acapulco, no. Se murieron 5 buzos con título, con preparación, con conocimiento físico, matemático y en cuestiones de aguas abiertas. Conocimiento. Los ángeles pecaron con pleno conocimiento, tomando decisiones con total claridad y conocimiento. Ellos sabían lo que hacían. No fue como Satanás, que engañó a Eva, que engañó a Adán. No. Los ángeles tenían conocimiento pleno. Ahora bien, los ángeles fueron creados, no como tú y yo, como ellos no envejecen. O sea, los ángeles son espíritus. Ellos no son materia. O sea, ellos son, se puede decir hasta un punto, eternos. O sea, ellos no son ni jóvenes, ni se envejecen, ni son, que viste, mira el ángel, es un bebé con ángel. No. Los verdaderos ángeles no tienen pompitas salidas con colita, nada. Fueron creados, los ángeles, dice la Biblia, fueron creados en una posición exaltada. Tenían una relación directa, perfecta y consciente de su Creador. O sea, ellos vivían la presencia de Dios y contemplaban su gloria de manera, escúcheme bien, plena. Así fueron creadas, no es como tú lloraste y no se te murió en una sábana y creciste y te caíste de la cama y te hiciste Bad Bunny. A diferencia de los seres humanos que enfrentan las limitaciones de la carne y la ignorancia y la influencia del pecado, los ángeles tenían completo conocimiento de la santidad y de la soberanía de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Pero aún teniendo, escúcheme bien, lo que tenían los buzos, aún teniendo revelación, santidad y soberanía de Dios, aún así muchos decidieron rebelarse, la tercera parte. No 1, no 2. Y no se rebelaron por engaño, ni se rebelaron por debilidad, sino por un rechazo consciente. Consciente, la palabra consciente es conciencia, con conocimiento y deliberado. Ellos sabían que al alejarse de la luz se estaban alejando de la autoridad de Dios y no se estaba creando, sino se estaba formando el frío. El frío es la ausencia del calor. Entonces se formó maldad. Hasta que se halló en ti maldad. El hijo pródigo se alejó del padre. ¿Y dónde terminó el hijo pródigo? Con los cerdos y con las rameras. Porque cuando tú te alejas del calor, del fuego, de la luz, te haces inerte, insensible. Él tiene 4 amantes y no sentirá feo de besar en la noche a su esposa y en la tarde al amante. No, porque él se alejó hasta que se halló en ti maldad. Eso es bien importante. Mire, una familia ahorita me decía, dice, nosotros fuimos al palenque y aquí allá, pero la clave fue que fuimos en familia. Eso no significa que estén exentos del pecado. Pero uno mismo tiene que ponerse las armaduras del Señor, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, para que no peques. Ahora bien, cuanto mayor revelación recibieron los ángeles, mayor responsabilidad tenían. Como los buzos. Los ángeles caídos no pecaron contra un conocimiento parcial, sino contra la revelación completa de Dios.
Cada que tú lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo te habla, te revela. Ellos tenían completamente la revelación de quién era Dios. Hebreos 6, 4 a 6. Hebreos 6, del 4 a 6. Mire lo que dice, esta parte a mí me impacta, dice así. Hebreos 6, del 4 a 6 dice lo siguiente. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, una vez, recuerden que la palabra luzbel, su significado en hebreo es encendido. Era encendido porque estaba cerca de la luz, de la gloria del Señor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, también está hablando de los hijos, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Wow. O sea, los ángeles no, mire, el hombre humano, el hombre natural pasa por etapas de maduración. Dice uno, bueno, pastor, cuando yo era niño pensaba como niño hasta que maduré y ya no soy tan tonto, ya cierro más mi boca porque donde hay boca cerrada no entran moscas. Los ángeles no tienen etapas de maduración, los ángeles tenían conocimiento pleno. Nosotros íbamos madurando conforme a la revelación del Espíritu Santo. Los hombres cambian conforme a situaciones, tiempos o circunstancias. Ahora bien, la voluntad de Dios es que los hijos seamos perdonados, pero los ángeles, conforme a la palabra de Dios, ni siquiera quieren perdón ni deseos de arrepentimiento continuo. Su rebelión es activa contra Dios, dedicándose a corromper y a destruir lo que le pertenece al Señor. De hecho, la Biblia en Job 1:6 dice que cuando se presentaron los hijos de Dios delante de Dios, ¿quién estaba también ahí? Satanás. Pero ¿sabe para qué estaba Satanás? No estaba para arrepentirse. Estaba para condenar a Job. Pues sí, quítale lo que tienes y no vas a ver si no blasfema contra ti. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Es el acusador. Señor, este hermano estaba en tu presencia, se alejó, se enfrió, ya es un pecador. No lo perdones. Y el problema es que Satanás empieza como Eva. ¿Tú crees que si Dios te amara, te dejaría con cáncer? ¿Tú crees que si Dios te amara, te dejaría sin lana? ¿Tú crees que si Dios te amara, ese Dios que dices, no te ama? Más ni siquiera te quiere perdonar. Y terminas alejándote frío, inerte de la luz, de la presencia de Dios. Ahora mire, ponga atención, Santiago 2:19 nos da una revelación tremenda. Porque entendamos que la palabra de Dios es conocimiento, es revelación. Pero mire lo que dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Te pregunta a ti. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. Es más, aún ellos tiemblan, tú ya ni tiemblas. Ya el pecado se te hace algo normal. Pero ¿qué es lo que qué no hacen los ángeles caídos? No obedecen ni rinden alabanza a Dios. O sea que, escúcheme bien, el conocimiento que tú tengas de la palabra de Dios no te hace obediente, ni siquiera te hace para rendir alabanza a Dios. Hay mucha gente que tiene conocimiento, pero el conocimiento que tú tienes no te hace obediente. Los demonios también tienen conocimiento y tiemblan. Pastor, es que el hermano de allá sabe hebreo y arameo. Yo se los dije cuando ya entré ahí al reclusorio. Hay un interno ahí que le dicen el Thompson. Ya se imaginaría por qué, se sabe la Biblia pie a pa. Y llegas con el Thompson y, oye Thompson, señor mi pastor, Salmo 23. El cabita bajo la... Salmo 91. El cordero inmolado, Isaías 53. ¡Ay! Y llega el Thompson y dice, ¿qué otra cosa quieres saber? Conocimiento, pero no hay obediencia.
no hay reverencia, no hay alabanza a Dios. El pecado es la condición en la que te encuentras cuando tú te alejas de Dios. El pecado es la condición en la que te encuentras cuando tú te alejas de Dios. ¿Dónde estaba el hijo pródigo? En el chiquero, desnudo, con prostitutas, no tenía nada, volviendo en sí. El Espíritu le habló. El pecado es la condición en la que te encuentras. Cuando Dios encuentra a Adán y a Eva, ¿cómo los encontró? Desnudos y avergonzados. Estaban desnudos, los creó, dice Adán y Eva, estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero el pecado los hizo ver su condición. El pecado es un rechazo, escúcheme bien, el pecado es un rechazo a la santidad de Dios. Dios es un Dios santo. Y cuando tú le dices, Señor, no me parece, mamá, yo tengo licenciatura, tú ni la primaria tienes, sí, eso es rechazar a Dios y a tus padres. Tú puedes ver que el viejo a lo mejor es un viejo de rancho, sí, pero es la autoridad que Dios te puso. Aunque te sientas el maestro y el doctor de leyes, Dios te lo puso como autoridad para tu crecimiento. Entonces el pecado es un rechazo a la santidad de Dios. El pecado es falta de confianza. Escúchame bien, papás. Es mi hijo y no debes de permitir, yo puedo amar a mi hijo, pero no podemos tener un exceso de confianza. No puede haber entre padre e hijo que se güeyeen, que se falten al respeto. Y también esta parte del pecado es falta de confianza. Es Adán y Eva no confiaron que tenían todo con Dios. En el huerto del Edén no les faltaba nada. Eran plenos, física, sexualmente, alimentariamente. Tenían todo. Los ángeles estaban cerca de la presencia de Dios, pero se alejaron hasta que por un conocimiento, los buzos traían conocimiento, daban clase en la universidad. Pero en un momento, alejados, ahí en el océano, nadie los veía. Somos 5, traemos tanque. La loquera, se les alborotó la hormona y murieron 5. El pecado es incredulidad a Dios. El pecado es como Sara y Moisés. Sara, es que ya estás vieja, pero Dios nos prometió que nos iba a dar un hijo en nuestra vejez. Sí, pero mira, ya tengo, Sara y Abraham. Sara dijo, no, pero de aquí a que llegue, dijo, métete con mi criada. Y Abraham dijo, pues voy a hacer el sacrificio, pero te amo, ¿eh? ¿Sí me estás siguiendo? El pecado es incredulidad a Dios. El pecado es rebelión a Dios. ¿Cómo Satanás se rebeló? Porque se alejó. Y aquí dijo, no, yo quiero mi propia luz. Yo quiero mi propio espacio, mi propio cuarto. Los hijos que tienen 17, 18, 20, ya no les puedes dar vara. Más no deberías de darles vara. Pero entonces, ¿cómo los castigo? Bueno, el cuarto es privacidad. Quítales la privacidad. Hay papás que literal, les quitan la puerta. Papá, me estoy cambiando. La privacidad es un derecho. Usted ya no tiene el derecho. Y les quitas la puerta. El celular. Es mío, me lo compré. Pues sí, pero ese celular está bajo mi techo. Y mientras estés bajo mi autoridad, no hay celular. Se endemonian los chamacos. Cada pecado es un grito de independencia al Creador. Escúcheme bien. Adán y Eva tenían libertad, pero no tenían autonomía. Somos libres en el Señor, pero eso no significa que somos autónomos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Libres. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. La autonomía. El que tiene autonomía, como la UNAM, la Universidad Autónoma, es que dentro de mí el Espíritu Santo gobierna. En la UNAM no puede meterse en una patrulla de tránsito porque es la universidad autónoma, se rige por sus propias leyes. Así debe de ser el Espíritu Santo. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender es cómo se introdujo el pecado. Y yo se los había dicho en prédicas anteriores. El hombre ya no era solamente espíritu, sino era carne, eran huesos. Y algo que tenemos que entender es que tenemos 5 sentidos y por los sentidos entra la tentación, por lo que oyes, por lo que ves, por lo que hablas y por lo que tocas. El hombre
es más sensible a la tentación por lo que ve. Ya vio a la muchacha y ¡ay! La mujer es más sensible por lo que escucha, el chisme, la murmuración, lo que dice la hermana, la cuñada. Mire, es que hoy en día si algo nos llama la atención es que las emociones, iglesia, nunca han sido confiables. Usted no debe de confiar en las emociones. Es que yo siento de parte de Dios aguas, porque por sentir muchos se alejaron y hoy en día están enfriados de la presencia y la luz que es el Señor. Eso es lo que representa, no la luz de, ponle una velita, no, es que esa luz realmente no está en tu vida, por eso tienes que comprar algo externo para manifestar que eres bien religioso, que Dios está en ti, pero esto no te hace más santo. ¿Sí me estás siguiendo? Bien, hoy en día, por gracia, lo vimos el martes, somos salvos, por gracia. Y la gracia, hermano, no solamente es el regalo inmerecido, la gracia tiene que convertirse en una necesidad. Es necesario. Yo necesito la gracia. La gracia es la oportunidad y valor para responder con obediencia y fe al llamado que Dios me dio. Estar cerca de su presencia. Y algo que yo quiero que usted entienda muy, muy, muy importante es: cuando tú realmente eres obediente es porque tú tienes un arrepentimiento en tu corazón, no remordimiento. Entonces, el arrepentimiento no solamente es un cambio de actitud, porque hay gente que dice, yo estoy arrepentido y mi actitud es muy diferente. No. El que tiene arrepentimiento tiene una transformación dentro del corazón y lleva a que la persona se vuelva a Dios. El hijo pródigo se volvió, pero hay quienes tienen en algún momento una actitud de un cambio, pero su corazón sigue siendo perverso. No había necesidad de Adán y Eva, hermanos. Ellos lo tenían todo. Ahora, yo quiero que usted entienda algo, porque el enemigo nos engaña cuando nosotros escuchamos, dijimos una parte al principio, la pregunta. Dijimos, la verdad no peca, pero incomoda. Pero la pregunta, mire, la pregunta es letal. Yo quiero que vaya conmigo para terminar rápido, vaya conmigo a Génesis. Génesis 1, 27. Perdón, desde el 26. Fíjese, esto está tremendo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, de las aves de los cielos, bestia, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra. Diga conmigo, señorear. ¿Sabe qué significa señorío? Autoridad. Es algo que no... Es que, no sé, pastor, me falta autoridad. Espérame, la autoridad es algo que Dios ya te dio. Que no la quieras tomar y que permitas que el enemigo te confunda es problema tuyo. Pero mire, a Adán y Eva, Dios le dio autoridad, señorío. ¿Sí me estás siguiendo? Señorío. Y dice la Biblia, y la serpiente, Génesis 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, a la cual le dijo a la mujer, ¿con qué entró la serpiente? Con la pregunta. O sea, no es que me incumba a Eva, o sea, no es que me importe, o sea, nada más quiero hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Con que Dios ha dicho que no comáis? Nada más es pregunta. ¿Qué? ¿Eres casado? ¿A poco no te echas una canita al aire? ¿Qué? ¿A poco eres aleluyo? ¿A poco no fumas motita? ¿No? ¿Qué? Pregunta. No estoy diciendo que la fumes, no estoy diciendo que enganches a tu... Nada más pregunta. ¿A poco nada te funciona con tu esposa? Pregunta. Oye, perdón, ¿eres casada? ¿Por qué? No, es que nada más una pregunta. No me estoy ligando a ti. Nada más. Es que te me haces muy guapa, porque digo, tu esposo tendría que tener cuidado. Pregunta. Y la serpiente era astuta. El problema es que la mujer respondió. Ahora escúcheme bien.
¿Qué tenía Adán y Eva? Señorío. Aún Adán y Eva tenían autoridad sobre la serpiente. Porque la serpiente era creación de Dios. Dice la Biblia que Dios hizo a Adán y a Eva para que ellos señorearan en todo. Eran ellos señores de todo, bajo autoridad de Adán y Eva, porque Adán y Eva estaban bajo la autoridad de Dios. Ese fue el problema como los buzos. Ahora escúcheme bien, no es que la serpiente hablara, no es que la serpiente pensara, la serpiente fue instrumento que Satanás usó. Piense, porque no dice, no, pues esa serpiente, pues, yo conozco varias. No, la serpiente fue el instrumento, es un animal, no tenía raciocinio, fue el instrumento. Otro animal que haya usado Dios, la burra de Balaam. Dios usó una burrita para reprender al profeta. ¿Sí me está siguiendo? Ahora bien, cuando Eva vio a la serpiente, no la vio amenazante. ¿Por qué? Porque Eva sabía que ella era señora de autoridad aún de la serpiente. Cuando tú ves el pecado como algo de, yo ya estoy curado del adulterio, yo ese par de ojitos mentirosos no me afectan, pastor. Yo ya puedo ir a las cantinas, echarme 2 y sé que ya no me pueden ahora. Aguas, porque aunque vayas con toda tu familia, el enemigo anda como león rugiente. Cuando Eva vio a la serpiente, dijo, ¡ay, qué bonita! Así como cuando ves el gatito, el perrito. ¿Por qué? Porque la vio inofensiva, no amenazante. Dios le dio a mi viejo autoridad aún sobre esta víbora. No creo que pase nada. Además no me está incitando, nada más me preguntó, ¿con qué Dios ha dicho? Es una pregunta. Adán y Eva tenían jerarquía y autoridad sobre los animales. Era algo inofensivo. Pastor, se me hizo fácil darme una escapadita, irme a comer con la secretaria. Fue algo fácil. No es algo que yo en mí tuviera la intención de, bueno, el pecado entró por una pregunta, por alejarse de la luz, de la presencia. Es más, el pecado puede ser incluso por tu misma familia o de la misma. Oye, con que el pastor dijo que si no venías temprano te bajaba del ministerio, ¿sí? El pastor que es amor, instrumento de Dios. Cuando alguien te pregunte, oye, ¿cuántos años tienes? 20 años, y el pastor no te ha considerado ser pastor. Allá en la otra iglesia al mes eres apóstol. Vámonos a la otra. Allá sí van a valorar mi ministerio. Y muchos luzbeles se van. El problema de aquí es que Satanás te hace la pregunta, ¿para qué? Para ver si tienes el pleno conocimiento, como los buzos. No. Dios sabe que el día que comieres de él, le dijo Satanás a Eva, seréis como Dios. No, perdóname, pero que no te cuente Dios. No, Dios es muy egoísta. Él quiere nada más su gloria para él. Porque Eva no sabía de dónde venía ese instrumento llamado serpiente. Esa mujer, ese hombre joven que te está llevando al pecado de nada más tantito, nada más voy al cuello acá. Ay, no, pero ahí no, ¿qué tanto es tantito? Nada más que sientas acá mis anginas. Aguas. El saber. Por eso usted tiene que tener el Espíritu Santo, como dice el hijo pródigo, y volviendo así. ¿Qué significa volver en sí? Esa palabra griega significa discernimiento. Eso viene por medio del Espíritu Santo. Pero si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo quiere obedecer la palabra de Dios? Discernimiento para saber, tengo que tener discernimiento para saber con qué conversación tengo que escuchar, qué conversaciones tengo que rechazar, qué conversaciones tengo que pasar por alto, qué conversación tengo que hacerme oídos sordos. Eso se llama discernimiento y no muchos lo tienen. Ese es el problema de la iglesia. No, oye, que dicen que la Shakira no era la Shakira. ¿Te consta? Pues yo estaba ahí, estaba cerca, pero como que no sé, se veía muy chaparra, muy ñera. Discernimiento. ¿Sí? Mateo 4:1, no lo lea, dice que cuando el Espíritu llevó a Jesús a ser tentado por Satanás,
Satanás no se puso a platicar. Cristo, así, se limitó a la palabra. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él. ¿Sí me explico? Se limita a la palabra. Contesta solamente, no necesitas estar más tiempo ahí, porque esa palabra se puede convertir en chisme, murmuración, discordia, disensión. Y vas a ver ahora diferente al marido, con cierta desconfianza, a la esposa como que dice, no, esta anda por ahí, se está guardando el gasto. Empieza uno a maquinar. Entonces, Cristo se limitó a la palabra. El mal, escúcheme bien, el mal no es como que, pues date el chance, date las 3. Y Eva lo vio y dijo, pues sí, no, una mordita no es tan malo. Es más, nada más quiero un platanito. No, el que quiere el platanito va a querer todo el paquete. El que quiere el árbol del mango va a querer todo el huerto. No es tantito, nada más voy a probar a ver a qué sabe. Todo a lo mejor ni me gusta, no lo pruebes. Porque Satanás te está llevando a esa parte. Mire, con el mal no se negocia. El mal se rechaza, punto. Así, en seco, no. No es de, pues déjame ver, pues es que mi vieja, no es que déjame, pues, no, sí soy cristiano, pero así quedamos muy santos, santo no soy. Pues Dios sabe que tengo mis quereres. El punto con Satanás es que le impartió a Eva la prohibición. No, Dios sabe que el día que comas seréis como Dios. Te está prohibiendo el que te ama. ¿Por qué tu papá no te deja ir a las fiestas? Tu papá son bien aguados. Tu papá, oiga, papá, ¿me dejas ir a la fiesta? Sí, a las 11. Papá, a las 3 de la mañana los demás. Si son los demás, tú eres hija de Dios. Usted tiene que estar a las 2 en su camita. Porque yo tengo que guardar al esposo que va a desposar a mi hija. Tengo que guardar al futuro esposo de una mujer que está siendo guardada, que está buscando de Dios. Yo tengo que hacerlo. Cuestionamiento. ¿Cuántas veces te han cuestionado? No, es que no te dejes. No te dejes. Yo lo hubiera mandado, caray. No te dejes. Yo por menos de eso ya le hubiera reventado el hocico. Cuestionamiento. Fue lo que hizo Satanás. Y desafió. Pruébala. Vas a ver que no pasa nada. Y automáticamente después de todo eso viene el rechazo. El rechazo a la obediencia, a la voluntad de Dios. Dijo, pues sí, ¿no? Pues dijo, Dios sabe, pues, si está el árbol ahí, pues ¿para qué? Me lo como. Y cuando viene el rechazo a la voluntad de Dios, mire, viene el deseo al pecado. ¿Por qué deseas el pecado? Porque te alejaste de Dios. Automático. O sea, no es como que, ay, es que el Señor me la puso ahí, me tentó. Dios sabe que, pues, ¿para qué me pone prostis en Tlalpan si sabe que yo paso siempre por Tlalpan? No me digas. No permitas que Satanás ponga ni un solo pie en tu corazón. Cuando esté en la puerta, cuando alguien no quieres ver, desde ahí, ¿qué quiere? Mercado Libre. Yo no pedí nada. ¡Pum! Le cierra la puerta en sus narizotas. Para terminar, póngase de pie.